Buenos días, chicas. Es un gusto, un privilegio y quiero agradecer esta invitación que me han hecho para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Les cuento que si antes estaba nerviosa, antes de entrar a la reunión, cuando empecé a ver ciertas caras y ciertas hermanas, dije, Cecilia, tendrías que estar escuchando, ¿no? Pero bueno, el Señor así lo ha querido y vamos a tratar con sencillez de sacar una lección para nuestras vidas en el día de hoy. ¿eh? Les agradezco nuevamente esta invitación. Es un gusto poder conocerlas. El Señor nos ha dado este privilegio y realmente durante estos 2 años casi que llevamos de pandemia, más allá de todas las cosas, el Señor nos ha bendecido de poder conocer hermanas maravillosas que tenemos en nuestro país y creo que podemos sentirnos privilegiadas de esto y realmente quizás el Señor permitió esto para darnos cuenta del pueblo y de la familia que tenemos, ¿no? Y esto es bueno. Bueno, como decía Moni, la historia que hoy vamos a compartir es una historia que realmente cuando comencé a estudiarla dije, Señor, ¿qué quieres enseñarme a través de ella? Y realmente llevo un tiempo meditando en ella y parecía que el Señor me llevaba a un lado y a otro, pero bueno, el Señor puso en mi corazón tres figuras que vamos a sacar de esta historia. Tenemos a Od y Eglón, como mencionaba Moni, pero yo quiero sacar una figura más, que creo que muchas nos vamos a ver reflejadas en ella. ¿Mm? Y quiero invitarla a que vayamos a Jueces, al libro de Jueces 3, versículo 12, donde encontramos la historia de Ahot y Eglón. Y quizás más que nada, y creo que es lo más importante, la palabra del Señor es la que nos va a hablar en esta mañana, ¿no? Dice en Jueces 3:12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahot se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo, calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se acercó a Ahot, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahot dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Ahot su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió al estiércol. Y salió Ahot al corredor y cerró tras sí la puerta de la sala y la aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo la puerta de la sala cerradas, dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano.
Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría la puerta de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando a los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados de Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Quise leer la historia para que realmente la palabra sea la que nos muestre qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. Y es una historia interesante, ¿no? El pueblo de Israel es el pueblo escogido del Señor, ¿no? Y yo no podía dejarlo fuera de esta historia, ¿no? Para sacar una lección para nosotros. ¿Por qué? Porque yo muchas veces me identifico con el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo que fue esclavo en Egipto, pero que Dios lo libertó de allí. Lo llevó por el desierto, le hizo ver su mano poderosa, ¿no? Le demostró tantas veces a Israel el Señor que estaba con ellos presente. Y este pueblo luego, por mano de Josué, fue conquistando la tierra prometida, ¿no? Él fue librando tierra, pero tuvo un problema Israel. Dice que cuando él llegó a la tierra que Dios le había prometido, Dios le había dicho que debía sacar a toda la gente que había allá. Y si vamos a Josué, capítulo 24, versículo 14-16, vemos que Josué ya se estaba despidiendo del pueblo de Israel, ¿no? Y dice así, Josué le dice al pueblo de Israel: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y pasamos a Josué, capítulo 2, versículo 1, y ya el pueblo de Israel está tomando tierra, está tomando territorio. Y dice: y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestro padre diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios prometió, Dios cumplió. Con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Y ya Josué muere, ¿no? Y muere la generación que había estado con Josué. Y en el versículo 10 de este capítulo 2 dice: y también toda la generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho con Israel. Y entonces llegamos a este capítulo que nosotros estamos compartiendo,
Y en el versículo 12 nos dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces yo pensaba, ¿qué es lo malo que hacía el pueblo de Israel ante los ojos de Jehová? Y en el versículo 7 nos dice qué es lo malo que hacían. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y acá nos damos cuenta que aquello que había prometido Israel cuando estaba con Josué, que le dijeron nunca tal acontezca, que sirvamos a otros dioses, ya aquí estaba pasando. ¿Por qué? Porque ellos no sacaron totalmente a la gente de los otros pueblos del medio de ellos, sino que los dejaron. Y estas personas que quedaron comenzaron a hacer influencia en Israel. Y Israel comenzó a adorar sus dioses. Y yo pensaba, escuchaba recién el testimonio hermoso de Ale, y ella decía, yo quité todos los ídolos que tenía en mi casa, ¿no? Ella decía, aquellos ídolos que yo creía que eran importantes en mi vida, yo una vez que conocí al Dios verdadero lo quité. Y quizás en esta mañana todas nosotras podemos decir, nosotros no tenemos ídolos en nuestras casas. Pero yo pensaba, y quizás muchas ya lo sabemos, ¿qué es un ídolo? Es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en mi vida. Y quizás no tengamos ídolos como estampitas o como alguna estatuilla, pero hay ídolos en nuestra vida que están ocupando el lugar de Dios. ¿Y qué ídolo puede ser? Y yo pensaba, quizás mi trabajo, estoy muy ocupada en mi trabajo y debo ser responsable, ¿no? Porque el Señor me manda que debo ser responsable. Pero si mi trabajo ya ocupa el lugar que tiene que ocupar el Señor en mi vida, pasa a ser un ídolo. Quizás mi familia la debo cuidar, debo ocupar mi tiempo en ellos, pero ella no debe ocupar el lugar de Dios en mi vida. Quizás un estudio, quizás el dinero, quizás tantas cosas que ocupan el lugar de Dios en mi vida. Y eso, hermanas, se vuelve un ídolo. Y el Señor me decía, Cecilia, quizás hay un ídolo en tu vida y no te das cuenta, pero está ocupando mi lugar. Cuando hay cosas que me llevan a que yo ya no ore al Señor, que no le dedique ese tiempo de oración, que no le dedique el tiempo al estudio de la palabra, como decía Ale, empecé a estudiar la palabra, qué lindo, ¿no? Dar ese tiempo, porque si no estudiamos la palabra, porque si no oramos, nos va a pasar como Israel. Vamos a olvidarnos de Dios. Y vamos a ser hijas del Señor, porque eso no lo vamos a perder nunca. Nuestra salvación no la vamos a perder. Pero quizás nos vamos a alejar de nuestro Señor, ¿no? Y Israel estaba haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? Porque se había ocupado de ídolos, se había ocupado de mezclarse con el pueblo que el Señor le dijo que no. Entonces, ¿qué pasó? Dice, entonces Jehová fortaleció, y me llamó la atención esto, fortaleció a Eglón, rey de Moab. ¿Y quién era Eglón, este rey de Moab? Era el enemigo para Israel, ¿no? Y nosotros podemos decir, ¿cómo? ¿Cómo el Señor podía fortalecer un enemigo? ¿O cómo el Señor puede fortalecer un enemigo contra mí? Y vamos a ir a Santiago 4:7, que nos dice así. Yo les voy a pedir que me acompañen en la lectura de la Biblia. Santiago 4:7 nos dice así. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay un tema. Si yo no me estoy ocupando y no le estoy dando el lugar a Dios que debe ocupar en mi vida, yo no puedo estar sometida a Él. Para que yo esté sometida a Él, Dios tiene que tener ese lugar principal en mi vida. Entonces, si Dios no tiene ese lugar, yo no voy a poder resistir al diablo.
yo no voy a poder resistir a mi enemigo. Y voy a estar expuesta como Israel, a que él venga y tome lugar en mi vida, ¿no? Y dice que Eglón vino contra Israel, ¿no? Y en el versículo 13, que me llamó la atención, dice, tomó la ciudad de las palmeras. ¿Cuál era esta ciudad de las palmeras? Era Jericó. Y si nos acordamos, cuando el pueblo de Israel pasa el Jordán, vemos, y es una historia que a cualquiera, ¿no? Que le pregunta la conoce, cuando toman el pueblo de Jericó, aquella ciudad fortificada, aquella ciudad que quizás no hubiera nunca llegado a ser tomada, pero el poder de Jehová junto con Israel hizo que Israel tomara esta ciudad. Pero en este momento, cuando viene Eglón, dice que él toma esta ciudad. Y el enemigo muchas veces comienza a tomar lugares, a conquistar terreno en mi vida, ¿no? Y empieza a hacer estragos en mi vida. Y vuelvo a lo mismo quizás, pero ¿por qué? Porque yo no estoy dándole el lugar al Señor en ella. Y dice que Eglón vino y tomó esta ciudad. Pero en el versículo 14 dice, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de Moab, 18 años. Es decir, que no solamente vino y tomó a Israel, sino que ellos sirvieron al enemigo. ¿Y cuántas veces nos encontrábamos, hermanas, sirviendo al enemigo y no nos damos cuenta? ¿No? Y Israel, al caer en manos del enemigo, cuando leemos a través de Jueces, que nos habla mucho de esto, vemos que Israel era subyugado totalmente. Muchos de los enemigos de Israel tomaban todo lo que tenían, ¿no? Israel era doblegado totalmente. Y cuando aparece Ahod y dice que llevan un presente, este presente nos habla de aquellos, como en la actualidad vemos que muchas veces nos toca pagar impuestos por aquello que ganamos. Eso era lo que llevaba Ahod junto con el pueblo de Israel. Aquel tributo que debían llevar a Eglón de todo lo que producía su tierra. Y hermanas, yo pensaba, Señor, ¿cuántas veces no te he dado el lugar que te corresponde y se lo estoy dando al enemigo? Y estoy llevando de aquellas cosas que tendría que hacer para ti, las estoy haciendo para el enemigo, ¿no? Pero qué bueno que es nuestro Señor, porque Israel dice que se dio cuenta y recordó a Jehová, a su Dios, aquel que los había sacado de tierra de Egipto. Y dice el versículo 15, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Ah, estaba aquel Dios, ¿no? Aquellos ídolos a los cuales ellos le habían dado tiempo y habían adorado, no podían hacer nada por ellos, eran ídolos y nada más. Pero existía un Dios en los cielos que sí los podía librar de manos del enemigo. Y el Salmo 138:3 me dice así, Salmo 138, versículo 3, dice, en el día que clamé, qué hermoso, en el día que clamé, me respondiste. El Señor está atento a nuestro clamor, hermanas. Y aunque estemos en el estado que estemos, si clamamos al Señor, Él nos va a responder. Y el Señor escuchó ese clamor de su pueblo amado, su pueblo escogido, el pueblo que Él había elegido, ¿no? Y dice que Él les mandó un libertador. Él iba a dar libertad a Israel de su enemigo. ¿Y quién era este libertador? Ahod. Y ahora vamos a entrar en este personaje maravilloso, ¿no? Que es Ahod. Y cuando yo empecé a leer, dije, wow, Ahod. Pero wow, ¿por qué? Porque, digo, no me da grandes características de Ahod, ¿no? Porque nosotros pensamos el pueblo de Israel bajo el enemigo,
Tendría que venir un hombre, un guerrero, ¿no? Fuerte, diestro, preparado. ¿Y qué me dice de Ahod? ¿Quién era Ahod? Era hijo de Gera, benjamita. Ya nos habla que era de la tribu más pequeña de Israel. Benjamín era la tribu más pequeña de Israel. Y de allí venía Ahod. De quizás la tribu que menos se tenía en cuenta, ¿no? Cuando Saúl es ungido por Samuel, dice que él venía de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña. Y a veces pensamos que aquello más pequeño es lo que menos se tiene en cuenta. Pero el Señor eligió a Od, de la tribu más pequeña. Y una de las características que nos dan de Ahod es que era zurdo. Y yo dije, Señor, zurdo. Es la única característica, porque si nos ponemos a pensar no nos dice otra cosa, ¿no? Porque de otros hombres nos dice la Biblia que eran altos, que eran de buen aspecto, que eran buenos guerreros, ¿no? Diestros. Él dice que era zurdo. Y entonces, algo que me llamó la atención, ¿no? Porque generalmente Sally me mira y se ríe, porque ella es zurda, ¿no? Y si yo preguntara cuántas son zurdas aquí, pocas levantarían la mano, ¿no? Porque generalmente todos somos diestros. Y yo busqué en internet qué cantidad de población tenemos zurda, ¿no? Y dice que el 13% de la población mundial es zurda, entonces son los menos, podríamos decir, ¿no? Es poca la población. Y entonces digo, Ahod era zurdo, ¿y qué tenía eso? Para enfrentar al enemigo. Podríamos decir nada, pero era todo esto. Era todo. El Señor dotó de esto a Ahod para vencer el enemigo. Y estuve indagando un poquito y digo, ¿por qué? Porque cuando vemos que Ahod se hace su espada, dice que él la puso de su lado derecho, ¿no? Él era zurdo y la espada iba del lado derecho, y generalmente era para desenvainar rápido. Pero saben que estuve leyendo y dice que en la antigüedad, generalmente, como se hace en la actualidad, ¿no? Se empieza a ver al enemigo y lo empiezan a palpar, ¿no? Y dicen que en la antigüedad se palpaba generalmente del lado izquierdo para ver que no trajeran armas, ¿no? Porque normalmente se tomaba como que todos eran diestros, ¿no? Y Ahod tenía aquí la clave para vencer al enemigo. ¿Por qué? Porque su espada iba escondida del lado derecho, del lado que no lo iban a palpar, ¿no? Y qué grande es nuestro Señor. Y a veces nos dota o nos da dones que quizás nosotros decimos, con esto, Señor, ¿puedo servirte? ¿Con esto, Señor, puedo serte útil? Si es poco, si es lo menos. Y el Señor dice, sí, con esto me vas a servir, ¿no? Y qué maravilloso es nuestro Señor, porque nos ha elegido, hermanas. Y quizás en esta mañana tú dices, yo no tengo ningún don sobresaliente, ningún don destacado, pero para el Señor eres útil. Ese pequeño don que te ha dado, para Él es una gran cosa. Y vamos a seguir viendo a Od. Y dice que Od va a enfrentar al enemigo con algo poderoso. Y cuando veamos el arma que usó Ahod, todas vamos a pensar en un versículo, ¿no? Dice que Ahod se había hecho un puñal de 2 filos. Y vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, justamente nuestros niños en el día de hoy en la clase tienen que decir este texto, ¿no? Y muchas lo pueden repetir de memoria, ¿no? Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos. Y hace lo que hizo Ahod con su espada, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué maravilloso, ¿no? El arma que escogió Od era una espada de doble filo. Y el arma que tenemos nosotros para enfrentar al enemigo es una espada de doble filo. Y dice la palabra del Señor, y penetra hasta lo más profundo. Cuando Od va a ver a Eglón y le dice, tengo una palabra secreta para decirte, dice que Eglón lo lleva a un lugar donde estén los dos solos. Y ahí Od saca su arma. Y lo describe así como Hebreos 4:12, digo, porque dice que Eglón se paró y Ahod sacó su espada, esa espada que tenía en su lado derecho, y dice en el versículo 21, dice, entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró tras la hoja. El arma que llevaba Od penetró totalmente dentro del enemigo, y el enemigo cayó rendido a los pies de Od. El arma que tenemos nosotras, hermanas, es la palabra del Señor. Y vuelvo al testimonio de Ale, y dice, el primer versículo que yo me memoricé. Y qué importante es para nosotros el memorizar la palabra del Señor, ¿no? Porque podemos decir, yo no voy a ir continuamente con la Biblia encima mío para hacer frente al enemigo, pero sí la debemos llevar encima continuamente. ¿De qué manera? En nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el enemigo está ahí, continuamente. Es así, ¿no es cierto? Y nosotros debemos estar preparados para hacerle frente. En esta época donde hay tantas leyes contra la palabra del Señor, ¿no? Tantas cosas que está preparando el enemigo contra la palabra del Señor. Nosotros debemos estar preparadas, hermanas, para hacerle frente, ¿no? Y debemos llevarla como la llevaba Od, bajo sus vestiduras, de su lado derecho, pero desenfundó rápidamente ante el enemigo, ¿no? Y qué maravilloso es nuestro Señor. A Od, el hombre de la tribu más pequeña, con un don pequeño, podemos decir, pero que le hizo frente al enemigo y lo venció. ¿Con qué? Con una espada de 2 filos. Y todo lo tenemos nosotros, hermanas. Quizás tenemos un don pequeño, pero en las manos del Señor y pidiendo su sabiduría, puede ser totalmente bueno para vencer el enemigo. Y tenemos la palabra del Señor, de la cual nos debemos empapar cada día, ¿no? Y dice que Ahod venció a Eglón. Eglón cae muerto, ¿no? Y me encanta el versículo 27, dice que Ahod sale rápido, ¿no? De la habitación de Eglón y huye. Y el versículo 27 dice que cuando él sale y llega a Seirat, dice, y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Ahod tocó el cuerno del triunfo, el enemigo estaba vencido. El enemigo ya no era un impedimento para Israel. Israel se une a Ahod, ¿no? Y descienden y terminan de vencer a ese enemigo que los venía subyugando. Y digo, al principio cuando Ahod iba hacia Eglón a entregar el presente, no sabemos si él iba frente al pueblo de Israel o quizás entre ellos. Pero ahora en este versículo 27 nos dice, y él iba delante de ellos guiándolos. Quizás el Señor no nos haga guiar un pueblo, pero sí nos va a utilizar en medio de su pueblo, para ser de bendición, para poder influenciar a otros, para traer la ayuda que Él quiere para los demás. Que realmente nosotros podamos ser como este Ahod, un Ahod pequeño, pero grande, porque venció al enemigo. Y dice, Israel
ya no estaba bajo el mandato de Moab, de Eglón. Dice, y reposó la tierra por 80 años. Y yo me imagino ese Israel con sus niños, con su familia gozando de esta libertad, ¿no? De no estar bajo el yugo del enemigo. Y nosotros podemos ser así, hermanas. Nosotros podemos estar así, gozando de esta libertad que nos da el Señor. Pero yo pensaba, quizás estemos como Israel sirviendo a algún ídolo y no le estemos dando el lugar al Señor que corresponde en nuestra vida. Quizás el enemigo está tomando terreno en mi vida. O quizás soy como Ahod. Quizás pienso que tengo un don pequeño, pero en las manos del Señor y usado con su sabiduría, podemos hacer grandes cosas y ser de bendición en medio del pueblo del Señor. Espero que esta lección que el Señor trajo a mi corazón y que realmente Él habló a mi vida y me hizo reflexionar, sea de bendición para cada una de ustedes. Que el Señor esté bendiciendo su palabra y que esto que hemos aprendido todas juntas, todas, yo en primer lugar, en esta mañana, realmente nos traiga bendición y ayuda en nuestra vida. Muchas gracias, hermanas, por la invitación nuevamente y que el Señor las esté bendiciendo.